actividad que se desarrolla en el marco del 83º aniversario de la respetable Logia Luz de Oriente número 74 y en el mes del patrimonio. La Logia Luz de Oriente les invita a continuar con el ciclo de charlas científicas y con la atención de todos ustedes, los presentes, y pretendemos seguir aportando al desarrollo del pensamiento crítico a través de estas charlas de divulgación científica. Saludamos cordialmente a toda la audiencia que hoy nos acompaña y comentarles un poco que la dinámica será de la siguiente forma. Nuestro invitado va a hacer su presentación. Una vez que concluye la presentación, procederemos a una ronda de preguntas, el cual dará respuesta. A continuación, dejamos con ustedes al presidente de la Logia de Luz de Oriente, el señor Mario Sepúlveda González, quien nos dará la cordial bienvenida. Buenas noches. Para dar inicio, quiero saludar fraternalmente a los asistentes presentes y también extender los saludos a aquellos que están conectados a la plataforma digital Zoom. El miércoles 4 del mes en curso tuvimos nuestra primera charla con el tema Entendiendo la naturaleza a través de la simulación computacional, del doctor en física teórica Ariel Norambuena. Y como lo mencioné en la apertura en ese momento, el ciclo está compuesto por 4 charlas, las que están en el contexto del aniversario de la respetable Logia Luz de Oriente número 74, quien cumple 83 años. Hoy tendremos la segunda charla a cargo del bioquímico y doctor en biología celular de la Universidad Católica de Chile, el señor Gabriel León, con el tema La curiosidad como motor de la ciencia. Posteriormente a la exposición serviremos un pequeño Chains Wine en honor del expositor y como agradecimiento a todos ustedes la presencia y el apoyo a este importante ciclo de charlas científicas denominado Acercándonos a la Ciencia. Ahora, y en nombre de todos quienes componemos este taller de obrero bajo el nombre de Luz de Oriente, le damos la cordial bienvenida y esperamos que disfruten de esta exposición y del ciclo completo. Me despido muy fraternalmente de ustedes para dar paso al principal protagonista esta noche, al señor Gabriel León, que será presentado a continuación con mayor detalle por el moderador. Gracias. Muchísimas gracias, señor Sepúlveda, por tan acogida bienvenida. Bien, y agradeciendo, ¿no es cierto?, al señor Sepúlveda su introducción, vamos a presentar a continuación al doctor Gabriel León, quien hoy nos presenta la ponencia La curiosidad como motor de la ciencia. Gabriel es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en biología celular y molecular de la misma universidad. Académico e investigador en la Universidad Andrés Bello, director del Centro para la Comunicación de la Ciencia en la misma universidad. Actualmente se desempeña como asesor y consultor científico independiente, siendo miembro del Comité Asesor del Centro de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Se dedica a la comunicación de la ciencia en diferentes espacios y medios. Es conductor del programa Rockstars en radiotxplus.com y columnista de ciencia en Radio Rock and Pop. Es autor además de los libros de divulgación científica tales como La Ciencia Pop, editado en Chile, España y República Checa. La Ciencia Pop 2 y Pandemia en el año 2020. Ha publicado otros 4 libros de ciencia para el público infantil, como por ejemplo ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces. Editado en Chile, en México y Estados Unidos de América. ¿Por qué los perros mueven la cola? Y otras preguntas raras que hago a veces, editado también en Chile y en México. ¿Por qué me sigue la luna? Y otras preguntas raras que también me hago a veces, en el año 2020. Y Recetas con Ciencia en mayo de 2021. Además, es anfitrión del exitoso podcast La Ciencia es Pop, uno de los más escuchados en Chile y que se puede también oír a través de Spotify. Bien, dando esta introducción y por supuesto agradeciendo la presencia,
recibamos con un caluroso aplauso al doctor Gabriel León. Muchas gracias. Vale. Ya. ¿Cómo están? Ahí sí. Vale. ¿Aló? Ahí sí. Buenas noches. Espero que estén todos bien. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Por cierto, es un placer estar con ustedes en una de las primeras actividades presenciales que hago desde que comenzó la pandemia. He estado bastante encerrado y este año ya empecé a moverme. Fui a Concepción en enero y estuve en Punta Arenas hace algunos días atrás, también compartiendo con un público muy ansioso y muy feliz de poder retomar este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias por la invitación. A continuación quiero compartir con ustedes algunas reflexiones para que después conversemos, al finalizar la charla, sobre las ideas que quiero dejar sobre la mesa. En el fondo, básicamente, esto es como remecer un poco las ideas para que comiencen a fluir. Esa es un poco la idea de esta presentación. Y quiero partir con una pregunta bien provocadora y bien compleja. ¿Qué es la ciencia? Porque vamos a hablar de ciencia. Y es interesante porque tengo la sensación de que tenemos una idea de lo que es la ciencia, similar a como tenemos una idea de lo que es la vida, pero si nos piden definir lo que es, nos cuesta. Todos sabemos más o menos bien, de manera intuitiva, cuando algo está vivo o cuando algo no está vivo. Pero si nos piden definir qué características nos permitieron llegar a esa conclusión y decir que la silla no está viva, pero usted sí, ahí nos complicamos. Cuando salimos de ese espacio es un poco más complejo. Y con la ciencia tengo la sensación de que pasa algo similar. Como que reconocemos la ciencia cuando la vemos, pero si nos piden explicar cómo sabemos que eso es ciencia, como que nos confundimos. ¿Será por el lenguaje? ¿Por las palabras? ¿Por el método? ¿Porque hay un señor con delantal? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuáles son las características de la ciencia? Y quiero partir con este dibujo. Ese dibujo fue hecho en 1610. Lo dibujó un señor italiano que se llamaba Galileo Galilei. Científico, astrónomo. Y a Galileo le interesaba la astronomía. Y en esa época, él se fabricó un telescopio. Uno no podía ir a la tienda y comprar un telescopio, no habían telescopios para comprar, pero él fabricó uno. Tomó vidrio, pulió los lentes y fabricó un telescopio. Y un día, en realidad una noche, tomó su telescopio Galileo y apuntó a Saturno. Y eso fue lo que dibujó. Estaba borracho Galileo, parece, ¿no? Es como si a Mickey Mouse le hubiera dado apoplejía y se le caen las orejas, ¿cierto? Queda como raro. Es un círculo grande con dos círculos más pequeños a los costados. Y si ustedes miran eso y les pregunto qué es, difícilmente alguno de ustedes me diría Saturno, sin que yo les cuente esta historia, ¿cierto? Son tres círculos, básicamente. Pero eso fue lo que Galileo vio con su telescopio mediocre hecho por él en 1610. Ya es un gran logro, por cierto. 6 años después, en 1616, Galileo volvió a fabricar un telescopio. Habían pasado 6 años. Así que había perfeccionado el vidrio, era vidrio de mejor calidad, había perfeccionado el arte de pulir lentes, pulió mejores lentes, y por lo tanto fabricó un mejor telescopio. Y una noche salió al patio y volvió a apuntar a Saturno. Y esta vez dibujó esto. Mucho mejor. Pero todavía no es Saturno, ¿cierto? Pero se parece. Hay algo, ¿cierto?, que nos recuerda. Y tal vez si yo les muestro este dibujo, ustedes me digan, parece que es Saturno. Tiene algo raro, pero parece que es Saturno, ¿cierto? 50 años después, otro astrónomo, el holandés Christian Huygens, volvió a fabricar un telescopio y nuevamente apuntó a Saturno. Y lo que Christian Huygens dibujó fue eso. Por fin. Ahí está, ¿cierto? Si yo les muestro ese dibujo a ustedes, probablemente todos me van a decir, ese es Saturno, lo van a reconocer.
Y claro, porque hoy tenemos un conocimiento científico muy acabado con respecto a la apariencia que tiene Saturno. De hecho, hace algunos años atrás, la NASA mandó una sonda a Saturno, Cassini, se tomó un montón de fotos con Saturno, ahí hay una selfie de Saturno con Cassini, ¿se pueden bajar un poco las luces? Ah, no, porque es la transmisión. Pero lo alcanzan a ver, ¿no? Sí. Bello planeta, ¿cierto? Probablemente el más lindo del sistema solar con su juego de anillos y además un polo que tiene ahí hexagonal que es precioso. Muy lindo lugar Saturno. No sé si viviría ahí, pero muy lindo. Es interesante porque en 50 o 60 años la apariencia de Saturno cambió. En 1610 Galileo sabía que Saturno era así y 6 años después no tuvo ningún problema para cambiar de idea y decir no, es de otra forma, es así. ¿Por qué? Porque tenía un mejor instrumento, tenía un mejor telescopio, tenía mejores datos. Y esta es una lección muy importante. La ciencia no es la verdad. La ciencia es el método que tenemos, probablemente el mejor, para lentamente tratar de entender el mundo. Y ese ejercicio queda muy bien descrito en esta aventura que nos permitió entender cómo es Saturno, lentamente, de a poquitito, cambiando de opinión en el camino. Galileo no siguió dibujando Saturno como lo dibujó la primera vez. Sería torpe, ¿cierto? Si tiene evidencia mejor, lo más razonable es cambiar de idea, decir, no, ¿sabes qué? La primera vez tenía un telescopio más o menos, y creo que ahora con este mejor instrumento, esta conclusión es mejor. En ese sentido, la ciencia también es un ejercicio de humildad, porque nos exige reconocer cuando nuestra primera conclusión no era la más adecuada y los datos nos sugieren que era otra. Por eso, al inicio de la pandemia, ¿se acuerdan? Que nos decían, no usen mascarillas. El mensaje de la autoridad de salud era, no usen mascarilla. Genera una falsa sensación de seguridad y además no tenemos claro qué sirve para prevenir la propagación de este virus. Y varios meses después, la evidencia científica sugería que este virus se desplazaba en pequeñas gotitas que quedaban suspendidas en el aire, los aerosoles. Y ahí sí las mascarillas eran muy útiles. Y por lo tanto la recomendación de la Autoridad de Salud Pública, ¿cuál fue? Use mascarilla. Y para muchas personas eso fue una contradicción inexplicable. ¿Cómo es posible que los mismos científicos que me dijeron que no usara mascarilla en marzo del 2020, me decían a final de ese mismo año que sí tenía que usar mascarilla? Por eso. Porque la evidencia que teníamos era de mejor calidad. Era un virus nuevo, no teníamos muy claro cómo se movía, y nos dijeron, ¿sabe qué? Deje de esterilizar la superficie. Basta de tirar amonio cuaternario. Ventile y use mascarilla. Galileo. Teníamos mejor evidencia. Nos habríamos depasado de leso si hubiésemos insistido con recomendaciones basadas en observaciones antiguas. Pero para mucha gente cuesta entender esa forma de cambiar, ¿cierto? Porque se supone que la ciencia es la verdad, ¿o no? No. La ciencia es un método, una forma de pensar que nos ayuda a entender mejor el mundo. Y a veces tenemos que cambiar la conclusión, cuando tenemos mejor evidencia que sugiere que inicialmente no nos habíamos acercado tanto. Por eso además es un ejercicio de humildad, porque requiere reconocer que tal vez mi hipótesis estaba incorrecta. Yo puedo tener una hipótesis sobre un fenómeno, usted puede tener una hipótesis distinta sobre ese fenómeno. Nosotros no nos conocemos, pero para este ejemplo yo voy a suponer que usted me cae muy mal. Y si mi hipótesis no se ajusta a la evidencia y la suya sí, aunque me caiga mal, tengo que aceptar que usted está en lo correcto. Porque si no, dejo de ser un buen científico. Porque nos tiene que interesar más acercarnos a la verdad que tener la razón. Y eso a veces cuesta. Ahora, una cosa interesante del ejercicio de hacer ciencia o de producir conocimiento es que uno lo puede producir en cualquier lugar donde haya una buena pregunta. O de otra manera, la ciencia no ocurre en un laboratorio. La ciencia ocurre donde hay una buena pregunta y alguien interesado en tratar de responderla. Y esa pregunta puede tener que ver, por ejemplo, con cómo se comportan y se organizan las sociedades. Y los sociólogos estudian eso, tratan de entenderlas, hacen encuestas, hablan con las personas, y a partir de eso tratan de entender cómo se organizan y funcionan las sociedades. No muelen nada, no hay rayos láser, no hay pipetas. No, tienen otros métodos.
pero producen conocimiento. Acá al centro hay alguien que está haciendo algo parecido a lo que hacía yo en el laboratorio, un señor ahí con mascarilla, delantal y un microscopio, la típica imagen del científico. Tiene un instrumento para acercarse a su objeto de estudio que es muy pequeño. Le está haciendo preguntas y está tratando de contestarlas a través de este ejercicio de observación, de medición, en un contexto de laboratorio que reconocemos como ciencia. Y acá hay una geóloga que está en otro contexto, está al aire libre, no está en un laboratorio, y está haciéndole preguntas a las rocas y a los sedimentos. No hay un lugar donde ocurre la ciencia. No hay un lugar para producir conocimiento. No tienen que estar en un laboratorio. Tienen que tener una buena pregunta. Y por supuesto, ganas de contestarla. Y esas preguntas pueden tener que ver con las sociedades, con las células, con las rocas, con los átomos, con las fuerzas, con cualquier cosa que a ustedes les parezca interesante. Y si logran contestar una pregunta y producen conocimiento, voilà. Eso es ciencia. Tengo la sensación, y esta es una sensación, de que nuestra forma un poco distorsionada de acercarnos a la ciencia tiene que ver un poco con esto, con las noticias científicas. Alguien puede estar pensando que es un poco rara esta opinión, pero voy a elaborar. Ahí tienen 4 titulares que escogí bien al azar. Estados Unidos aplica la edición genética de embriones humanos por primera vez. O la NASA descubrió 219 nuevos exoplanetas y entre ellos 10 son similares a la Tierra. Hay varias cosas que a mí personalmente, que soy bien quisquilloso, me molestan de estos titulares. La primera es que Estados Unidos y la NASA no hacen nada. Son científicos que viven en Estados Unidos y científicas que trabajan en la NASA, pero no es la institución y no es el país. ¿Por qué es importante esto? Porque el titular despersonaliza la ciencia, automáticamente, la deshumaniza, la saca. El ser humano no está ahí. Hay una organización o hay un país. No están las personas. Y eso es importante porque la ciencia es una actividad humana. Y eso es algo sumamente relevante para entenderla, porque está atravesada por la naturaleza humana. ¿Qué otra cosa a mí no me gusta mucho de esto? Si uno lee el titular e incluso lee la noticia, da la sensación de que alguien iba caminando por un pasillo en la NASA, se tropezó y se cayó arriba de 219 nuevos exoplanetas. Porque no nos cuentan cómo ocurrió eso. Como que, wow, uy, hoy estaban ahí. Como cuando uno era chico, buscaba algo y no lo encontraba, y llegaba la mamá de uno, ¿y qué hacía? Lo encontraba al tiro. ¿Y eso qué es? Ah, cierto, ahí están los 200 planetas perdidos. No te cuentan cómo lo hicieron. Te cuentan lo que hicieron. Te cuentan el descubrimiento, el final del viaje, pero nadie te cuenta cómo llegaron ahí. Y eso para mí es problemático porque si no le mostramos a las personas cómo funciona la ciencia, cómo opera y cuáles son sus métodos, difícilmente van a poder entenderla. Y difícilmente la van a poder separar de otras cosas que no son ciencia, pero que suenan a ciencia. Porque la diferencia no está en el lenguaje, está en el método. Y si yo no cuento cómo funciona, si no muestro el método, difícilmente vamos a poder distinguir una cosa de la otra. En ese sentido, tenemos la tendencia a mostrar la guinda de la torta, el producto final, el gran logro, el gran descubrimiento, la cura de la enfermedad, la última foto del Hubble, la nueva droga, el nuevo procedimiento. Pero no contamos cómo llegamos ahí. Solo el producto final, solo el final del camino. Y tengo la sensación de que para poder entender a cabalidad cómo funciona la ciencia, cómo opera y cómo se produce conocimiento, tenemos que mostrar también, por supuesto, esa pantalla en negro. Se acaba de desconectar la presentación. Necesito ponerle play. Muchas gracias. No sé cómo pasó esto, porque aquí ni siquiera tengo botón para salir al menú. Ahí.
en ese botoncito. Maravilloso. A ver. Ahí sí. Gracias. No solo tenemos que mostrar la torta, también tenemos que mostrar cómo quedó la cocina. Tenemos que mostrar cómo está el cocinero acá, lleno de harina cruda, ¿cierto? Que hay masa chorreando por los muros, un par de tortas quemadas en el horno, un par de cocineros llorando en un rincón porque la torta no les salió como ellos querían. Tenemos que contar cómo ocurre. Tenemos que mostrar el método, que puede ser un poco árido, pero es tremendamente importante porque finalmente es el método lo que nos permite distinguir una cosa de la otra. Sí, el resultado, el producto final es inspirador, puede ser incluso útil, pero creo que es importante también que mostremos cómo llegamos ahí. Porque si solo mostramos el producto final, va a ser muy difícil que logremos entender cómo opera y cómo funciona la ciencia y separarla de otras cosas que dicen ser ciencia y que no lo son. Otro punto que es interesante en esta discusión tiene que ver con cómo son los científicos. ¿Son todos modelos? ¿Guapos? Cuando uno habla de científico, usualmente, dependiendo del año en que nacieron, la imagen que se viene en la cabeza es la de este señor, ¿cierto? Albert Einstein. Típico científico. Hombre, viejo, canoso, súper inteligente. Nadie entendía lo que decía. Científico. De hecho, hasta hace poco tiempo atrás, en las encuestas que se hacían en Europa sobre cultura científica, cuando le preguntaban a las personas por un científico, la gente decía, en la inmensa mayoría de los países de Europa, Albert Einstein. De hecho, en todos los países de Europa, excepto en Polonia. ¿Quién ganaba ahí? Marie Curie. Y en segundo lugar, Copérnico. Tercero estaba Einstein en Polonia. Pero es como que se robó la imagen del científico. Piensan en Emmett Brown, el Doc Brown de Volver al Futuro. Calcado a Einstein. El perro se llamaba Einstein. Antes se llamaba Newton, ¿cierto? En los 50. Hay un estereotipo de científico. Tenemos una imagen mental. De hecho, si piensa, digo, con solo decir científico, ahí aparece la imagen en el cerebro. Aquí está. Y es probablemente parecida a esa. Son estereotipos influenciados fuertemente por el background cultural. De hecho, hoy, para las generaciones más nuevas, tal vez Einstein no es la idea científico, pero tienen otros modelos. Por ejemplo, ese señor. Sheldon Cooper, físico teórico, hombre, blanco, muy inteligente, socialmente torpe, algo antipático, de gustos extravagantes, típico científico. ¿Tiene polera de Flash? Científico. ¿Habla cosas que nadie entiende? Científico. ¿Habla en Klingon? Científico. Estereotipo de científico. Moderno, por supuesto. Hay otros estereotipos que también funcionan a veces, como mi pasador de diapositivas. Batman. Batman también era científico, se supone. Los científicos sabemos que Batman es un personaje de ficción porque es un científico millonario. Eso no existe. Está claro, ¿cierto? Obvio que es de mentira. ¿Porque vuela? No, porque tiene plata. Hay un experimento muy bonito que se llama DAST. D-A-S-T. Draw a Scientist Test. La prueba de dibujar a un científico. Es un experimento que se hace con niños de colegio. Ustedes toman 100 niños, los muelen. Tranquilo. No. Van a un curso, por ejemplo, un cuarto o un quinto básico, y le piden a los estudiantes, a las niñas y niños, que dibujen a alguien que hace investigación científica. En castellano es más difícil porque científico tiene género. En inglés es más fácil. Researcher o scientist. Pero en castellano, para que hacerlo neutro, dibuje a una persona que hace investigación científica. Cuando se le pregunta eso a los niños y niñas, eso es lo que dibujan. Deprímanse conmigo. Hombres viejos, calvos,
por alguna razón se nos cae el pelo a los científicos. Debe ser la frustración cuando algo no resulta y se tiran los pelos. Con delantal, solos en un laboratorio, diciendo cosas que nadie entiende o con tubos que tiran humo verde. Así nos ven. No hay gente joven, están solos. Somos solitarios los científicos. Hay delantal, tiene que haber un tubo, no puede haber ciencia si no hay un tubo de ensayo por ahí. O una pizarra con ecuaciones. Cada vez que fueron a sacarme una foto al laboratorio de algún medio, me pidieron que por favor pipeteara algo. O que mirara un tubo, como si fuera la cura del cáncer, así. Y era un tubo con agua. Para que se vea científico. Este experimento muestra lo profundo del impacto que tienen los estereotipos en la visión de las niñas y niños con respecto a la ciencia y a sus practicantes. ¿Cómo una niña se va a interesar por la ciencia si en su cabeza las mujeres no son científicas? Porque no hay mujeres, no las dibujan, no se dibujan a ellas mismas como científicas. Porque sus vidas, sus carreras, sus modelos no están tan representados como los de los hombres. Si ese mismo curso que hizo esos dibujos, ustedes llevan a una geóloga y a un sociólogo para que hablen con esas niñas y niños, les cuenten lo que hacen, su trabajo, sus hobbies, su vida, lo que les gusta comer, qué sé yo, y cómo trabajan, y meses después repiten este experimento, ahí los dibujos cambian. Aparecen las mujeres, aparece la gente joven, aparece el pelo, desaparecen los delantales, aparece el trabajo en equipo, desaparece el laboratorio, aparece el trabajo en campo, aparece la ciencia, como realmente es, como realmente se hace hoy, multidisciplinaria, con gente de todos los lugares, de todas las edades, todos los tipos de pelo. Desaparece el estereotipo, por la exposición sencillamente. Y ese también es un mensaje para mis colegas. Siempre les pregunto, cuando hago talleres de comunicación científica, y les pregunto por la experiencia de ese primer asado del kinder de los hijos, cuando están conociendo a los papás. Oye, ¿y tú qué haces? Me dice, no, yo soy dentista, dice uno. ¿Y tú qué? No, yo soy abogado, dice otro. Y cuando les preguntan a ustedes, ¿qué dicen? La inmensa mayoría me contesta que dicen que son profesores universitarios. Y digo, pero eso no es cierto. Tú eres científica o científico. ¿Por qué no contestas eso? No, es que me da lata. Porque tengo que explicar qué es lo que hago y me complico. Así que prefiero decir que soy profesor y se imaginan a alguien en la pizarra. Entonces ya no me preguntan más. Pero si digo que soy físico teórico, oh, no. Ni con 6 whisky saco contar lo que hago. Me complico. Entonces prefiero decir otra cosa. Si nosotros mismos no nos exponemos a todo el mundo y contamos lo que hacemos, ¿cómo vamos a cambiar estos estereotipos? Si el mismo tipo que es bueno para la parrilla y que juega fútbol, además trata de entender cómo avanza el cáncer, cambia la idea que tengo de los científicos. ¿Se dan cuenta? Y ese estereotipo está profundamente instalado hoy en la sociedad. Y a mi entender también contribuye a esta suerte de distancia que existe entre la ciencia y el resto de la comunidad. Otra cosa interesante es que usualmente las personas dicen cuando les pregunto por una característica de los científicos, además de que no tienen pelo, son súper inteligentes. Yo conozco un montón de científicos. No. Sí son todos súper curiosos y curiosas. Tienen una necesidad ardiente por entender algo en particular. Eso los moviliza. No, yo quiero entender por qué pasa eso. Y eso quieren saber, y eso los moviliza. Es la curiosidad. Ese deseo irrefrenable por entender algo. Ahí reside toda la esencia del trabajo. Es de entender. Yo quiero saber cómo funciona esto. Lo interesante es que la curiosidad viene con nosotros. Es el software 1.0 que traemos de fábrica. Venimos sin manual, pero venimos con curiosidad. Y moviliza. Eso es lo interesante de la curiosidad, que moviliza un montón. Esas plantas están de moda.
no se ve muy bien acá, pero es una alocasia. Ese es el nombre técnico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Manto de Eva. Yo cuando era chico, en mi casa había, en el jardín, mi mamá tenía esa planta, y yo imaginaba a Eva vestida con el manto de Eva, por loco. Así como la hoja puesta. Qué incómoda la ropa. En fin, yo tenía 6 años y estaba jugando en el jardín de mi casa, ahí en la estación central, con unos autitos. Era mediodía. Y yo miré esta planta, de hoja grande y verde, y como que el tallo parece apio. Tenía 6 años, no me juzguen. Dije, bueno, se parece al apio, debe ser como el apio, po. ¿Qué crees que hice? Me la comí. Me comí la planta y entré a la casa llamando a mi mamá. Mamá, tengo un problema. No podía hablar bien porque tenía la lengua hinchada, estaba rojo y me salía espuma por la boca porque esa planta es venenosa. Yo no sabía, evidentemente, era curioso y me comí la planta. Y bueno, me llevaron a la posta, me retaron por andar comiéndome las plantas de jardín, obvio. Pero me retaron después de que vieron que no me morí. ¿Se han fijado que las mamás siempre hacen eso? Uno se cae y dice, ¿estáis bien? Sí. ¿Cómo se te ocurre estar saltando? Igual. No se murió y ahí me retaron. Y después yo volví a mi casa y mis amigos que me vieron salir corriendo me dijeron, oye, ¿qué te pasó? Y dije, no, me comí la planta, es tóxica. No la vayan a comer, por favor. De hecho, tengo que hacer la aclaración. Mi abogada me exigió que no coman la planta, por favor. ¿Ya? No puedo seguir contando esta historia sin decir eso. No coman las plantas de jardín. Cómanse las plantas que están en el plato. ¿Ya? Esas se pueden comer, las de jardín no. Como 30 años después, no sé por qué un día me acordé de esto. Uno es muy masoquista. Me acordé de esto y me di cuenta que ese fue mi primer experimento científico. Partió con una observación. Y yo miré la planta y dije, uy, se parece al apio. Acto seguido hice una hipótesis. Bueno, si se parece al apio, entonces es comestible. Luego hice un experimento para demostrar mi hipótesis. Me comí la planta. Hubo un resultado, porque me intoxiqué. Hubo una discusión, porque me retaron. Hubo una conclusión, esa planta no es comestible. Y después yo divulgué los resultados de esta investigación porque le conté a mis amigos lo que había pasado. Un experimento, así opera la ciencia. Una observación, uno siente curiosidad, mira algo y dice, oye, quiero entender eso. Y uno hace experimentos, la mayor parte del tiempo tratando de no intoxicarse. Y aprende algo. Yo aprendí algo que todo el mundo ya sabía, evidentemente. Esa planta no es comestible. No descubrí nada, lo descubrí para mí. Produjo un conocimiento propio. Pero si yo me hubiera dedicado a leer la bibliografía respectiva, habría entendido que eso ya se sabía y probablemente no habría hecho el experimento. Pero así funciona la cosa. Observación y curiosidad. Uno ve algo que le llama la atención, dice, oye, qué raro esto. Y para tratar de entenderlo, hace ciencia. Observación y curiosidad. Parece sencillo. No, tal cual. Si parece muy fácil es porque hay una trampa. Así es la vida. La trampa en este caso reside en nuestro cerebro. A ver, yo tengo un gran aprecio por el cerebro, por el de todos ustedes y por el mío también. Pero vaya que se equivoca. Es un aparato muy malo para lidiar con el mundo, particularmente a nivel perceptual. Es maravilloso, desde el punto de vista evolutivo, es una cosa impresionante, porque vemos con el cerebro, escuchamos con el cerebro, sentimos con el cerebro. Es maravilloso, pero tiene varios defectos que es importante conocer, porque desafían a nuestra relación con el mundo. Y nada mejor para explicar mi punto que... Vamos que se puede. De nuevo, no puede ser. Vamos. Ahí está, por fin.
Nada mejor que explicar el punto con una imagen. Ahí hay dos círculos de color anaranjado. ¿Cuál se ve más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. No, está haciendo trampa. ¿Cuál se ve más grande? El de la derecha. Se ve, pero tú ya intuitivamente tienes la respuesta. No es más grande, ¿cierto? Yo puedo hacer un experimento súper sencillo. Me voy a quedar corto. Pero más o menos, ¿cierto? Ahí. Yo pido acá, y mido acá. Si tuviera un instrumento adecuado y la altura necesaria, puedo demostrar que, como dijo usted, ambos círculos de color anaranjado son exactamente iguales. La mejor parte de esto es que inmediatamente después de demostrar experimentalmente que ambos círculos son exactamente iguales, si yo me alejo y los miro, voy a seguir viendo más grande el de la derecha. Le acaban de demostrar al cerebro, porque midieron con una regla, que los dos círculos son iguales y van a seguir viendo más grande el de la derecha. Así de fácil es engañar al cerebro. Eso se llama ilusión óptica. Y funciona en este caso porque el círculo anaranjado de la derecha está rodeado de círculos grises pequeños. En cambio, el círculo anaranjado de la izquierda está rodeado de círculos grises grandes. Y por un efecto de proximidad, el círculo anaranjado de la izquierda da la sensación de ser más pequeño que el de la derecha. Es tremendamente sencillo de hacer. No es una ilusión compleja, no es de Marvel, son círculos. Pero nuestro cerebro se equivoca. Dos lecciones muy importantes de esta imagen. La primera es que no podemos confiar en nuestro cerebro. Por eso los científicos miden las cosas, usan instrumentos. Si están probando una droga para bajar de peso, en ratones, no dicen, oye, sí, el ratón se ve más flaco. No, pues lo van a poner en una balanza y van a pesarlo, es decir, bajó de peso o no bajó de peso. Medimos. La segunda lección importante de esta imagen es que la próxima vez que se tomen una fotografía grupal, tienen que pararse al lado del más feo. Porque así por proximidad ustedes se van a ver más guapos. Obvio. Ahora, miren con sospecha si alguien se para al lado de ustedes, porque a lo mejor también están pensando lo mismo y como que, tiene doble filo esta estrategia. Ilusiones ópticas como esta está lleno y es impresionante lo frágil que es nuestro sistema de percepción. Pero es importante saberlo. Es importante tenerlo en cuenta. Porque como dijo este señor que está aquí, mi amigo Carl Sagan, astrónomo estadounidense, gran comunicador de la ciencia, esta es una adaptación de una frase de él. La ciencia es mucho más que saber cosas. No es el repositorio de respuestas, no es una bolsa donde yo meto la mano y saco la solución a un problema. Eso no es ciencia. Si alguien se sabe la tabla periódica de memoria o el código genético de memoria, eso no es ciencia. No es saber cosas. La ciencia es una forma de pensar. Es un ejercicio intelectual. Es un desafío. Es una forma de interrogar a la naturaleza para tratar de entenderla mejor, pero además con una fina comprensión de nuestra propensión a los errores. Porque nuestro cerebro se equivoca y vemos cosas que no están. Y vemos círculos de colores más grandes de lo que son. Eso es en realidad la ciencia. Este ejercicio intelectual que nos permite lentamente ir entendiendo mejor el mundo. En el que humildemente aceptamos que muchas veces nos podemos equivocar. Pero vamos avanzando y nos permite llegar a donde estamos ahora. Con pandemia y todo, probablemente la mejor época de nuestra especie sobre este planeta. Y eso en gran medida gracias
a la ciencia, el conocimiento y la tecnología que hemos desarrollado a partir de ella. Pero a mí en particular me interesa esto porque tengo la sensación de que el mayor aporte que tiene la ciencia hoy dentro de una sala de clases no es aprendiendo cosas, datos, información, es desarrollando habilidades. Y la habilidad de pensar es una habilidad universal. La ciencia es un gimnasio del cerebro. Y una buena pregunta que desafía nuestra capacidad intelectual hace maravillas por nuestro cerebro. Nos permite aprender cosas, nos permite reconocer cuando una hipótesis es mejor, incluso cuando la hipótesis que parece que es mejor no es la mía. Aprendo a cambiar de idea. Digo, ¿sabes que yo ayer pensaba esto, pero ahora, debido a esto, esto y esto, pienso otra cosa? Esa para mí es la mejor gracia, la mayor gracia que tiene la ciencia hoy en una sala de clase. Impulsando esta capacidad de pensar, de mover la ardilla que está acá a veces durmiendo y la comenzamos a mover. Tengo la sensación que, además, formular una buena pregunta es más valioso que tener una respuesta, al menos en la sala de clase. Porque claro, yo puedo contestar una prueba y poner bien la respuesta a una pregunta porque me la soplaron, porque me la sé de memoria, de chiripa o porque miré para el lado. Pero cuando alguien hace una buena pregunta, quiere decir que entendió dónde está parado, logró integrar ese conocimiento y se dio cuenta que delante de él había un vacío de conocimiento. Había un precipicio. Para acá atrás sí hay conocimiento que me sostiene ahora, pero para allá no hay un vacío. Y formula una pregunta con respecto a ese vacío. Si lo consigue llenar, produjo conocimiento nuevo y avanzamos todos juntos con él. Es una maravilla. Pero tengo la sensación de que todavía valoramos muy poco el hacer una buena pregunta. Seguimos valorando mucho la respuesta, que claro, es una forma práctica de evaluar, pero tengo la sensación de que si la incorporamos, si conseguimos incorporarla en una sala de clase, va a ser un tremendo avance. Formular una buena pregunta tiene un valor gigantesco, a mi entender incluso más que contestar bien una pregunta, al menos, insisto, en la sala de clase. Ese era el mensaje que yo les traía hoy. Tengo la sensación de que llegamos hasta acá, así es. Les dejo mi información de contacto, está mi correo electrónico en caso de que me quieran enviar algún regalo, yo feliz. Está también mi cuenta de Twitter e Instagram, @GaboTuitero, y por supuesto los 9 libros que he publicado hasta ahora para distintos públicos. Muchísimas gracias por la invitación y estaré encantado de poder compartir con ustedes ahora algunas preguntas. Fuerte el aplauso para Gabriel. La verdad, bueno, volví al colegio, eso no te lo voy a negar. Cambia el paradigma. Hace sentido cuando dices que el lenguaje construye realidad, sin duda alguna. Así que te agradezco enormemente tu presentación. Y bueno, quedan invitados a poder formular alguna pregunta, a poder algo, ¿no es cierto?, que quieran plantear, que Gabriel pueda compartir. Así que quedan invitados y yo me acerco con el micrófono para saber quién le gustaría hacer una pregunta. Señorita. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué les recomienda a los niños para saber más de la ciencia? Ahí sí. ¿Qué le recomiendo a los niños para saber más de la ciencia? Fíjate que hay una cosa que funciona súper bien, no solo para saber más de la ciencia, sino que para saber más en general. Que incluso si estás encerrada te puede ayudar a salir. Que te puede ayudar a conocer lugares a los que ni siquiera has ido. Y que además te puede ayudar a mejorar tu capacidad de imaginar cosas. Parece una droga, pero no. Es leer. Leer. Leer es una cosa impresionante. Es una habilidad fantástica. A través de la lectura tú puedes conocer cosas, puedes aprender cosas nuevas, de lo que te interese. ¿Te interesa el Antiguo Egipto? Puedes leer un libro sobre el Antiguo Egipto. ¿Te interesa la cocina? Puedes leer un libro sobre cocina. ¿Te gusta el fútbol? Puedes leer la biografía de Vidal.
Me acuerdo una vez llegó una persona que conocemos con mi señora, desesperada porque el hijo no leía. No lee nada este cabro. ¿Qué está leyendo en el colegio? El Quijote. El Quijote, po. ¿Qué le gusta a tu hijo? El fútbol. Regálale la biografía de Vidal. Pero es que va a leerla. Si al final es eso, que lea. Que haga el ejercicio de ir leyendo y entendiendo. Lea todo lo que le interese. Si le interesa la ciencia, lea de ciencia. Hay unos libros súper buenos ahí de ciencia que te puedo recomendar. Averigüe. Si te gusta el arte, lee libros sobre historia del arte, sobre algo en específico. Leer es un tremendo vehículo para saciar la curiosidad, sobre todo cuando uno es más pequeño. Eso. Acá tenemos otra pregunta, Gabriel. Me voy a acercar acá a la persona que quiere consultarte. Por favor. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias. Una muy buena presentación. Bueno, mi pregunta está enfocada principalmente a las organizaciones y también al gobierno. Hoy en día se ve que las organizaciones están trabajando con metodología ágil, están trabajando con intangible. Hacia allá va el tema, se supone, sobre todo por la pandemia. Pero ¿cómo se puede hacer que bueno, según lo que presentaron, se ve que la ciencia hoy en día efectivamente está en todas partes? Todos nos hacemos preguntas y respondimos con cierta hipótesis. ¿Cómo podemos hacer que las organizaciones vayan de la mano, no solo con la innovación, sino también con la ciencia? Y por otra parte, ¿cómo podemos hacer que, porque existe la percepción de que en otros países se invierte más en ciencia, y acá en Chile estamos un poco al debe? ¿Cómo podríamos hacer para motivar o para hacer quizás mayor ruido para que se fomente en las escuelas, en las mismas organizaciones, universidades, el trabajo con la ciencia de la mano? Esa es mi consulta. Voy a partir desde atrás, por el presupuesto. Chile actualmente invierte el 0,38% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Ese es el último lugar entre los países de la OECD. O sea, no es una percepción tuya, estamos en el último lugar. El promedio de inversión por el Producto Interno Bruto de la OECD es del 2,5%. Es el promedio, 2,5%. Chile, 0,38%. Nada. Y la verdad que con esos recursos lo que se hace es impresionante. Chile produce más conocimiento que países de la región que tienen mayor número de habitantes y mayor presupuesto por número de habitantes. Lo que por cierto es necesario. Alguna vez hablé con un político que consideraba la ciencia como algo similar a un hobby de países ricos. Y la ciencia no es un hobby de países ricos. La ciencia fue lo que hizo rico a esos países. Entonces hay una percepción con respecto a lo que es ciencia que es bien compleja. Recuerdo también hace varios años atrás, para la elección anterior, se organizó un debate de ciencia y tecnología en CNN. Fueron todos los candidatos, excepto el que ganó la elección. Fuimos varios científicos invitados a ese debate. Y el comentario generalizado al terminar el debate fue que ninguno de los que estaba ahí, postulando a ser presidente de Chile, entendía qué era la ciencia. Tenían una idea vaga, vinculada con la tecnología, con los aparatitos, con los drones, cosas de esa naturaleza, pero no entendían lo que era la ciencia. Entonces, difícilmente, si tienen esa imagen de la ciencia, difícilmente iba a haber un ímpetu por hacerla más grande. Y la situación, la verdad, es que no pinta bien. Cuando hay crisis económica, lo primero que se suelta es la investigación y desarrollo. Se mantienen a flote otras cosas. Entonces, la verdad es que tengo la sensación de que el panorama con respecto al presupuesto no es muy alentador en el futuro cercano. Se habló por ahí de llegar al 1% del PIB. Yo creo que es una locura. En mis mejores sueños el 0,5% en el corto plazo. Pero ese corto plazo puede ser varios años más. Pero ya sería un gran logro. El 0,38 al 0,5 sería un gran logro. Muchos consideran que es muy poco.
Sí, pero vamos de a poco. Ya sería un gran paso. Entonces sí, efectivamente, contestando a la segunda parte de tu pregunta, la inversión nuestra es muy baja. En parte, porque todavía el mundo privado no se ha metido a hacer investigación y desarrollo. En nuestro país, la inmensa mayoría de los fondos destinados a esa área vienen del Estado. Y si uno toma países desarrollados, la inmensa mayoría de los fondos viene de los privados. Los privados son los que se dieron cuenta que para poder seguir produciendo riqueza, tienen que saber más. Y por lo tanto producir conocimiento para ellos, que después chorrea al resto. Pero ellos producen el conocimiento, ellos contratan científicas y científicos. Tienen áreas de investigación y desarrollo. En Chile eso no existe, o existe muy poco. Ni siquiera son capaces de absorber a la enorme cantidad de científicas y científicos que se están formando hoy. Entonces, como que no hemos pasado esa barrera. Hay como una suerte de límite de inversión estatal por sobre el cual la inversión de los privados aumenta violentamente y la supera a la larga. Eso ha ocurrido así en muchos países y aparentemente en el nuestro todavía no ha ocurrido. Por diversos factores, muchos de ellos culturales, que tienen que ver con esta idea de la ciencia como un ejercicio de largo plazo, como una maratón, y el mundo privado que corre todos los días carreras de 100 metros planos. Entonces está la sensación todavía que tener a alguien haciendo ciencia o investigación y desarrollo es básicamente perder dinero, porque la inversión es de muy largo plazo. Bueno, hay empresas que duran más de un siglo, y lo hicieron a punta de producir conocimiento propio. Entonces, es una cosa cultural también hay. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, claro, uno ve hoy día una suerte, y sobre todo después de la pandemia, como de omnipresencia de la ciencia. De hecho, para mí era muy curioso, durante la pandemia, escuchar conversaciones en la calle de gente que iba caminando y conversando de anticuerpos o de PCR. Sí, yo hacía PCR en el laboratorio y están hablando de PCR. Y de antígenos, y de vacunas, y de virus, y de mutantes. Cambió el lenguaje. Como que nos sobrepasó. Pero todavía seguimos tomando decisiones de manera como poco organizada. Como que no tenemos muy claro cómo se hace. Cuesta incorporarla a la toma de decisiones, a la evidencia científica. Y en ese sentido uno podría esperar que el Ministerio de Ciencia actuara como un ente articulador justamente de esas políticas. De aportarle al Estado, decir, mira, acá tengo la sociedad científica, la gente que participa del ministerio, los mismos científicos beneficiados con los dineros estatales a su disposición como asesores para poder ir ayudando a la toma de decisiones, contribuyendo con uno de los elementos que contribuye a la toma de decisiones, que no se basan en la evidencia. Ojo, se informan en la evidencia. Y también tienen que ver todos los factores culturales, económicos, las prioridades, un montón de cosas, pero la evidencia científica tiene que ser uno de esos. Las decisiones deberían estar informadas en la evidencia. ¿Ya? Y uno esperaría que el ministerio justamente articulara eso. Sin embargo, recientemente hubo una reunión entre varios ministerios, interministerial, para discutir un tema que claramente era científico. Y el Ministerio de Ciencia no fue invitado. Entonces, tengo la sensación de que todavía como nos cuesta ahí. Entendiendo, por supuesto, que la ciencia no te va a decir lo que tienes que hacer, de ninguna manera. Pero te va a indicar, mira, acá está el escenario, esta es la información que te puedo dar. Habrá que escuchar también a las organizaciones, lo que opinan otros ministerios. El ministro de Economía, si está ahí, no quiere soltar la billetera, oye, pero es muy cara esta solución. Pero informado. Y tengo la sensación de que para allá vamos, pero va a ser un camino lento. Entre paréntesis, tenemos que también reconocer que muchas veces la evidencia que tenemos para tomar decisiones es incompleta. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado. Me contaron una historia que yo no he podido confirmar. He buscado la fuente de la noticia, pero se la voy a contar igual, haciendo ese comentario al principio. La historia es sobre un pueblo en el norte de Chile, donde el principal combustible para cocinar era la leña. Lo que generaba dos problemas graves, ambientales. Uno, estaban eliminando a todas las especies leñosas, porque la usaban para la cocina, y además producían humo. O sea, la contaminación del aire en ese lugar en particular era alta. Entonces se quiso solucionar esto con una solución científico-tecnológica. Era el norte, hay mucho sol. Cocinas solares. Fantástico. Las llevaron, funcionaban, la radiación solar en invierno y verano funcionaba bien, cocinaban los alimentos, fantástico. Implementaron un programa y cambiaron las cocinas, de leña a solar.
quedó la escoba. Hubo un conflicto en las familias. Parece que se les olvidó ya era un sociólogo o un antropólogo ahí y resulta que los hombres, la única contribución que hacían a las labores domésticas y la cocina era traer leña. Y con las cocinas solares se jubilaron, ya no hacían nada. Y eso generó un conflicto social. Evidencia incompleta. Porque no es solo un problema científico-tecnológico. ¿Te das cuenta? Es un problema que tiene un impacto en la vida de las personas. Y pasa mucho que como que las ciencias sociales se nos olvidan. Pregúntense cómo avanza la inteligencia artificial. ¿Cuántos dolores de cabeza producidos por tecnologías que han sido desarrolladas por gente seca en tecnología, que no tiene idea cómo funciona un ser humano? Tenemos una lista gigante de problemas asociados a eso. Entonces, la evidencia, ojo con eso, cuando dice la evidencia, ¿cuál? ¿Cuál? ¿La que está publicada en papers? ¿La evidencia de la comunidad que ha vivido acá toda la vida? Entonces, eso también requiere una conversación bien profunda y donde, insisto, las ciencias sociales no pueden quedarse fuera. Eso. Aquí tenemos otra pregunta, Gabriel. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer tu exposición. Todo me pareció súper interesante. Agradecer también a quienes organizaron esta exposición y ir a un par de preguntas puntuales respecto de lo que dijiste. Cuesta elegir dos cosas puntuales que me han llamado más la atención porque de verdad que me pareció todo muy interesante. Pero tú dijiste de que la ciencia era una forma de pensar. Y también dijiste algo que me parece epistemológicamente muy bello, y es que lo importante aquí es la búsqueda de la verdad, más que tener o no tener la razón, más que el ego en el fondo. Entonces mi pregunta va asociada a esto, que tiene que ver con la educación y con la sociedad actual en realidad. ¿En qué medida, o de qué manera mejor, tú consideras que es importante la educación de esta forma de pensar para una sociedad democrática, verdaderamente democrática y no demagógica? A ver, para mí es fundamental. Por eso yo decía, la enseñanza de la ciencia en los colegios no se trata de la ciencia, así como la tabla periódica, el código genético, no. Es el otro componente, el que tiene que ver con todas las cosas que tú mencionaste. Nuestra asociación cultural con la palabra discutir es terrible. Si no, están discutiendo. En nuestro laboratorio se discutía todos los días y a cada rato. Por supuesto, en un marco de respeto. Oye, pero yo creo que, mira, porque leí acá que... Y las discusiones eran espectaculares. Uno terminaba agotado, era como, necesito una siesta. Mi cerebro estaba fundido. O sea, hubo un ejercicio potente ahí, que nos permitía, a los que estábamos discutiendo, avanzar en la comprensión de un problema cuya respuesta fue construida por todos los que estábamos discutiendo. Y al final de esa discusión, yo, que podría haber llegado al principio con una idea A, perfectamente bien podía terminar la discusión convencido de B, sin ningún problema. Y nadie me iba a criticar, ¡oh, se dio la vuelta Carnero! Se dio vuelta la chaqueta, ¡oh, mira cómo hace un flip-flop! No, po. Si ese es justamente el punto de discutir. Ese tipo de ejercicios hoy casi no se hace. Y cuando se hace los tenemos asociado a algo malo. Hoy están discutiendo. Ya no discutan. ¿Cómo no vamos a poder discutir? ¿Cómo no vamos a poder intercambiar argumentos entre dos personas alrededor de un tema en particular? Estando dispuesto a entender y reconocer que si los argumentos del otro son mejores que los míos, no me queda otra que reconocer que tiene razón. Eso se aprende de chico. Y no lo estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una sociedad tremendamente polarizada, con cámaras de resonancia cada vez más pequeñas, porque incluso nos carga leer a gente que piensa distinto a nosotros. Se hizo un experimento precioso en Estados Unidos. Tomaron a un grupo de gente que solo veía Fox News. Solo veía Fox News. Le hicieron una encuesta antes, con todo lo que ellos estaban seguros de Estados Unidos, del Partido Demócrata, los republicanos, Donald Trump y qué sé yo, esta cosa. Y les pagaron $, para que vieran CNN durante una semana.
y no vieran Fox News. ¿Y me vaya a creer que empezaron a dudar de las cosas que creían? Porque empezaron a escuchar otra visión de la realidad que jamás se les había pasado por la cabeza. Las certezas terminan intoxicando ese tipo de discusiones. Por eso es importante escuchar. ¿Por qué esta persona creerá todo lo contrario a lo que creo yo con respecto a lo que sea? ¿De cómo llegó a esa conclusión? ¿O cómo llegué yo a esa conclusión? A lo mejor estoy yo equivocado. Y nos cuesta hacer ese ejercicio. Entonces, ciertamente, la ciencia, como ejercicio intelectual, como ejercicio que exige humildad, enseñada en los colegios, no como esta cantidad de cosas determinadas que pasaron en una línea del tiempo, porque así se enseña. El 6 de octubre de 1885, William Perkin inventó la maubina. Ok, y te la aprendiste y 2 días después se te olvidó, como un post-it, se desprendió tu cerebro y se acabó listo. En vez de enseñar cómo ocurrió aquello, qué cosas pasaron, cuál fue el conocimiento nuevo producido, cómo fue el cambio, porque estas cosas nunca son de aquí para allá. Van mandando botes, como que se devuelven, hay discusiones, cambios de opinión. Eso. Y eso enriquece el tipo de educación de la cual tú hablas. Si finalmente alguien que aprende cómo funciona la ciencia, de niño o de niña, se va a convertir en un adulto al que va a ser más difícil engañar, que va a cuestionar a la autoridad, con respeto, pero la va a cuestionar. Que va a tener debates ciudadanos más respetuosos. Entonces sí, yo soy de los convencidos de que la ciencia en los colegios no es tan relevante por las cosas que vas a aprender, sino por la forma de pensar que te puede entregar. Eso. Aquí tenemos otra pregunta, Gabriel. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Gabriel, por esta tremenda charla magistral que nos trajiste. De verdad estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, la verdad es que este par de niñas hermosas que están acá a mi lado venían ya con una expectativa y muy motivadas, de hecho. Así que no las puedo dejar de motivar porque la más pequeña, de hecho, a cada rato me ha preguntado lo mismo. Papá, ¿a qué hora va a hablar de los mocos? Papá, ¿a qué hora va a hablar de los mocos? Entonces te tengo que preguntar, mi querido Gabriel, lo siento, pero ¿qué son los mocos? Los mocos son un gel intergaláctico. No, mentira. Fíjate que es interesante porque casi nunca hablamos de mocos. Es como una palabra, pero en la casa sí, como yo una vez fui a firmar ese libro a un lugar que no voy a decir cuál era. Era un Jumbo en el Alto Las Condes, no se mira arriba, pero no importa. Da igual el lugar. Y no quisieron anunciar el libro por altoparlante, porque tenía la palabra moco en el título. Y yo decía, ¿y esta gente en su casa qué dirá? Tienes una secreción nasal deshidratada acá en la nariz. Moco, si uno dice moco, tenía un moco, no sé, o otra con los loros, no sé, alguien dirá lo que, no sé, pero es como un moco. Hablemos de mocos, porque además son importantes. Son importantes por varias razones. La primera es que tenemos que tener en cuenta que nuestros pulmones, que están aquí adentro, están conectados al exterior a través de una tubería, que es la que llega a la nariz y a la boca, ¿cierto? Y eso es un contacto directo que va después a los pulmones, po. Y el aire exterior no está muy limpio, que digamos. ¿Te has fijado cuando tú eres muy chino? No, está bien ya. Cuando haces aseo en la casa, te toca hacer aseo, ¿no? No. Bueno. Pero ¿te has fijado que a veces la superficie de los muebles, si uno pasa un dedo, tiene polvo? Ese polvo tú lo respiras. Guácala. Bueno, esta cañería que conecta nuestros pulmones con el exterior está recubierta por una sustancia pegajosa que, entre otras cosas, hace que todo ese polvo, bacterias y cosas que están en el aire se adhieran ahí y no lleguen a los pulmones. Fantástico. Además nos ayuda a expulsarlas de vuelta. No solo eso. Los mocos tienen una sustancia que literalmente destruye las bacterias. O sea, es un sistema de defensa y de purificación de aire que mantiene la cañería funcional, lubricada y limpia. Una maravilla. Y uno ahí hablando de mocos como si fueran nada, son importantísimos. Y para terminar con la explicación de los mocos,
Una encuesta absolutamente confidencial en Estados Unidos determinó que el 45% de los adultos se comen los mocos. La dejo ahí. Acá somos 30 personas, hay 15 que se... Vamos a bajarla ahí nomás. ¿Cómo quedamos? ¿Bien? Excelente. Está esperando el libro, el regalo. ¿Ah? Oye, Gabriel, mira, nos llegan preguntas por las redes sociales. ¿Ah? Bien interesante. Una muy científica, por así decirlo. Dice lo siguiente. Gracias, Gabriel, por tu presentación. Me gustaría preguntarte, ¿qué áreas de la investigación, desarrollo e innovación consideras que tienen mayor potencial para aportar al desarrollo del país? La otra es, ¿qué opinas del potencial y las estrategias del país para el desarrollo de las energías renovables no convencionales, como el hidrógeno verde o la astronomía? Y una última pregunta dice lo siguiente, ¿extrañas estar de vuelta en el laboratorio? Vamos por partes. Chile tiene varios problemas propios. Tenemos una de las tasas más altas de cáncer de estómago del mundo. Tenemos la tasa más alta de extracción de vesícula en mujeres. Tenemos problemas graves vinculados con el agua en el norte. Tenemos un ecosistema complejísimo porque nuestro país abarca latitudinalmente miles de kilómetros y por lo tanto lo que ocurre en Antofagasta no se parece mucho a lo que ocurre en La Serena, ni a lo que ocurre en Concepción, ni en Valdivia, ni en Puerto Montt, ni en Punta Arenas. Dicho eso, tenemos muchos desafíos que tenemos que resolver nosotros y si no lo resolvemos nosotros, no vamos a esperar que venga alguien de Estados Unidos, de Japón o de Europa a resolverlo. A mi entender, esos son problemas que deberíamos tener muy bien identificados y nosotros estar trabajando en ellos a través de un sólido sistema de financiamiento e investigación, colaborativa, asociativa, como se hace la ciencia el día de hoy. Con respecto a áreas en particular, creo que la crisis climática nos va a afectar como a pocos países en el mundo. Chile pretende ser potencia agroalimentaria. Y un país que pretende ser potencia agroalimentaria y que tiene en una de las zonas geográficas más relevantes para esa área una sequía estructural durante los últimos 15 años, están graves problemas. Graves problemas. O sea, no hay agua. Y queremos ser potencia agroalimentaria, lo que es una contradicción. Es como que yo quisiera ser basquetbolista. Tengo un problema, pues, si me faltan como 40 centímetros para estar a nivel competitivo. En esa área, por ejemplo, deberíamos estar investigando fuertemente. Mitigación de los impactos de la crisis climática. Agua para consumo humano versus agua para actividades industriales. Problema de salud propio de nosotros. Creo que ahí falta una discusión también sobre política científica. ¿Qué tipo de ciencia queremos hacer como país? Y hay como varias visiones distintas. Hay algunas que dicen que deberíamos hacer algunas cosas, como ciencia basada en misiones. O sea, tener una misión clara. Y otros dicen que no, que en realidad la ciencia debería operar libremente, sencillamente donde la curiosidad del investigador o la investigadora lo lleve. El Blue Skies Research. Siempre sale algo bueno de ahí. Si uno revisa la historia de la ciencia, ¡uf! La curiosidad ha sido el mejor vehículo. Pero es una discusión que deberíamos tener, todavía no la estamos teniendo. La de política científica, que es de las discusiones más grandes que quedó pendiente, a mi entender, producto de la pandemia en el ministerio. Y finalmente, si echo de menos el mesón y el laboratorio y la ciencia experimental, fíjate que no. Y eso es algo curioso porque cuando era académico, lo que más me gustaba era estar en el laboratorio. No me gustaban las reuniones, hacer clases me gustaba, pero las reuniones no me gustaban para nada. Oye, que teníamos reuniones. Y cada vez menos tiempo para estar en el laboratorio. O sea, cuando había que hacer microscopía confocal, yo pedía que me avisaran para poder ir y estar ahí en el microscopio y ver las cosas y emocionarme con los estudiantes cuando se movían las vesículas. Y efectivamente cuando dejé mi laboratorio y lo cerré, inicialmente lo echaba de menos, porque es entretenido descubrir cosas. Pero me di cuenta que también me gustaba por el trabajo manual. Me gusta hacer cosas con las manos. Cosas como meticulosas. Mándeme a limpiar un baño. Con un mondadiente ahí limpiando el fragüe. Descubrí en la pandemia los videos de restauración de arte. Adictivos. O de reparación de relojes.
estas cosas pero adictivas, de unos engranajes chiquititos que los limpiaban con un cepillo cada vez más chico. Uy, feliz haría eso. Entonces, me sumergí en la cocina, po, que es como un laboratorio. Y ahí como que satisfice mi necesidad de hacer algo manual. Entonces eso me permite aplicar un protocolo, que es una receta, pues sigo siendo súper cuadrado. Ayer compré una cafetera y lo primero que hice fue abrirla y sentarme con el manual. Yo así extasiado, oh, un manual, felicidad, leyendo con manual. Entonces como que a esta altura, ya hoy, ya no lo echo de menos. Pero hubo un tiempo en que sí lo eché mucho de menos. Y yo creo que en parte ese sentimiento también contribuye mucho el hecho de que hoy mi trabajo, que es este trabajo, de hacer comunicación científica, me encanta. Y yo creo que eso también contribuye muchísimo a que cada vez eche de menos el trabajo en laboratorio. Eso. Gracias, Gabriel. Bueno, y en honor al tiempo tenemos la última pregunta. La penúltima, ya. Me están por interno, me dicen que nos van a cerrar, pero vamos a hacerlo bien breve, por favor. Hola Gabriel, mucho gusto en verte y escucharte. Me sorprende, digamos, no solamente la calidad de la divulgación, sino el hecho de que tengas humor. Quizá eso es lo que nos falta muchas veces para poder llegar más al público en general. La pregunta mía apunta a por qué en nuestro país, que ha avanzado mucho en tecnología, en información, en divulgación de muchas cosas, sin embargo, en los medios populares, hablemos de televisión, radio, prensa, ha costado tanto hacer divulgación científica. Sin embargo, le damos una tremenda palestra a una familia de chantas, hablamos del señor Stalfater, el doctor File, el mago Yul no sé cuánto, etcétera, que venden peruenes. Y parece que eso corrompe, digamos, las bases de lo que es el conocimiento científico, sobre todo en los jóvenes y adolescentes. Lo veo así, puedo estar equivocado. Me gustaría sondear un poco ese tema que yo encuentro súper sensible. Gracias. Esta respuesta es un poco larga. Cierren las puertas, por favor. Que nadie se vaya. Eso lo he conversado con mucha gente que trabaja en el mundo de la televisión, porque era también una duda que yo tenía. Y muchos me han comentado lo mismo, que existe una idea preconcebida de que a la gente no le interesa la ciencia. Tal cual. No, me dicen, a la gente no le interesa. A la gente no le interesa la ciencia. No, la gente llega cansada en la noche, lo único que quiere ver es reírse un rato y no quiere estas cosas complicadas. No, que la gente... Pero cuando lo han hecho ha funcionado súper bien. Algunos de ustedes son muy chicos, pero otros tienen edad suficiente para acordarse. Mundo. Hernán Holguín. El programa más visto de su época. Mundo, de Hernán Holguín. Un programa de divulgación científica. Con este periodista joven que viajó por el mundo mostrándonos tecnología de punta. Iban a la NASA en los 80. Yo hablé con el productor de Mundo, Mario Boada, una vez, me decía que era impresionante porque ellos llegaban a la NASA y estaba la Deutsche Welle, estaba CNN, estaban los japoneses de la no sé cuánto, NKT, no sé qué, y Canal 13. Y no entendían qué hacía un periodista de Chile ahí. Y los científicos lo cachaban porque era el más exótico, po. Hernán, ¿cómo estás? Y qué sé yo. Era impresionante eso. Y fue el programa más visto. La Tierra en que vivimos, enlaces, a todos les fue muy bien. Entonces tengo la sensación de que hay una como suerte de profecía autocumplida con respecto a esto, a este tipo de contenido. Y de correr el riesgo de hacerlo. Y por otro lado, tratar de encontrar formatos que sean atractivos también, pues sí, hay que hacerlo. Nos falta atrevernos más, tal vez. Y digo, nos falta, incluyéndome ahí, porque es un ejercicio que es colaborativo de nuevo. Yo no tengo idea de televisión. Pero sé de ciencia y sé cómo contarla. Y tal vez con un equipo bueno, y lo estamos intentando. Pero tengo la sensación de que hay una suerte de resistencia basada en una verdad que está ahí, que no sé dónde salió, de que a la gente no le interesa la ciencia. Y tengo la sensación de que está profundamente equivocado, que con un producto científico atractivo y entretenido debería funcionar súper bien. Y ahora sí, vamos a dar espacio a la última pregunta. Así que, por favor.
Estimado Gabriel, creo que estoy contento, digamos, por haberte escuchado a mis 70 años de edad que tengo, lo que podría haber escuchado hace 50 años atrás o 60 años atrás. ¿Qué quiero decirte con esto? De que nuestra sociedad ha ido cambiando. Antiguamente esto era tabú. 60 años atrás esto no se escuchaba como lo escuchamos ahora. Ver estos libros que tú has editado, digamos, los vengo a ver hoy día. Y mis hijos no tuvieron acceso a eso. ¿Qué quiero decir con eso? De que antiguamente en las ciudades, en los pueblos, qué sé yo, había que sacarse el loto si existía un científico o un erudito en ciencia. Hoy día Chile yo creo que tiene una gran cantidad de profesionales que están dedicados a la ciencia. Eso significa que nuestro Chile ha avanzado. Antes había uno, yo creo que hoy día hay mucho más que uno. Hay programas que han divulgado la ciencia hoy día. Antes de la pandemia tuvimos la suerte de participar, ¿no es cierto?, en Chile de un congreso científico donde fue muy significativo para el país, digamos. Creo que fue el primero, no estoy seguro, en la cual se hizo en Chile y fue bastante bueno. Esto que estamos tratando de hacer nosotros, algo va dejando. Pero me da la sensación de que todavía está latente la divulgación científica en los colegios. Y hablo en los colegios porque si tú le haces una pregunta hoy día, yo tuve la suerte de hacer un curso de educación hace un tiempo atrás, y tú le preguntabas a los profesores actuales, ¿qué haría usted para mejorar la educación en Chile? Y créeme que esto no estaba. Créeme que esto no estaba. Estaba a mejorar los currículums, qué sé yo, subamos álgebra, enseñémosle a sumar de esta manera, qué sé yo. Y nunca estaba esto que tú acabas de decir, que es muy, muy cierto, el razonamiento del niño chico. Y yo creo que ahí está el futuro. Entonces, ¿a qué voy yo? De que la ciencia tiene que publicarse, tiene que tratar de difundirse a nivel nacional, en el caso nuestro, sobre todo en la juventud, en los niños. Antes de la pandemia nosotros hicimos esto, fíjate, y teníamos acá más de 400 niños aquí escuchando a un profesional como tú, digamos, tratando de... O sea, está la materia prima. Lo que no está es la difusión, es la motivación. Y más todavía, creo yo, es la motivación del nivel académico de básica, media. Que tengan acceso a esto. Yo te voy a insistir, ¿cuántos colegios tienen estos libros que tú estás editando, que veo que están dedicados a cabros jóvenes? ¿Cuántas bibliotecas existirán en los colegios de esto y de mucho más que debe estar en el conocimiento de ustedes, pero no se divulga? ¿Hace cuánto tiempo que tenemos un ministerio de ciencia, creo que se llama, un ministro de ciencia? Tecnología, conocimiento e innovación. Ya estamos a nivel nacional con respecto a eso. Entonces ahora lo que queda a la materia gris de ustedes es el cómo difundimos y cómo nuestra juventud se puede interiorizar de estos temas. Y esa es la labor, creo yo, de la masa gris científica de Chile. El cómo hacer que el Chile cambie con respecto al pensar. Sí. Porque cuando tú dices, por ejemplo, la televisión no divulga esto, tú te das cuenta qué es lo que conversa un periodista. O sea, un periodista, tú lo viste y mostraste ahí los títulos de la prensa, ¿te acuerdas de lo que mostraste? Sí. Y esa es la realidad que vivimos nosotros cuando consumimos estas noticias, qué sé yo, porque falta en la masa gris nuestra, digamos, de nivel medio de la gente, que tengamos conciencia de esto. Esa es la pregunta que quería hacer. Sí, a ver, tengo la sensación de que ha cambiado el panorama mucho en los últimos 15 años o 10 años. Hay cada vez más espacio. Parte importante de eso tiene que ver con las nuevas plataformas tecnológicas. Antiguamente, la única opción de estar en televisión o en una pantalla
era trabajar en un canal de televisión. Hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo con el celular, subirlo a YouTube y tener 1 millón de visitas en un video, o en un podcast en vez de radio, o en un blog en vez de un periódico. Y esas posibilidades tecnológicas también abrieron un espacio para que particularmente los más jóvenes, científicas y científicos jóvenes, que tenían un interés y una sensibilidad por este mundo, y una habilidad, por supuesto, los pudieran aprovechar. Y eso ha hecho que hoy muchos y muchas, que son jóvenes todavía, que se están formando como académicos o como científicos, vean que son capaces de hacer este tipo de actividades de divulgación científica. Porque además reconocen que en la academia va a ser difícil que todos encuentren un lugar. Entonces están tratando de encontrar otros lugares, y la divulgación y la comunicación de la ciencia es uno de ellos. Hay un límite que tiene que ver con las habilidades. Hay muchas habilidades que son innatas. Hay gente que es muy buena contando historias, hay gente que siempre es divertida. Siempre en un grupo de amigos hay alguien que cuando cuenta una historia todo el resto se queda callado y lo rodean, porque cuenta muy buenas historias. Ese tipo es hábil, o esa tipa es hábil contando historias. Y si fuera científico o científica, lo haría muy bien también haciendo esto, porque es una habilidad innata. Pero esas habilidades también se pueden formar. Y hoy no están presentes en la carrera de una científica o científico joven. No se les enseña esto. De hecho, durante mucho tiempo se consideró que era una pérdida de tiempo. Estaba como castigado incluso socialmente. Le pasó a Carl Sagan, cuando comenzó a hablar de ciencia para público no científico, cuando empezó a popularizar la ciencia, lo criticaron muchísimo y se hablaba incluso de la saganización. Cuando alguien hablaba de ciencia en público, tratando de explicárselo, se saganizó, como si fuera algo malo. Y eso también genera, a mi entender, esa distancia, esa cierta de brecha que existe entre el mundo científico y el resto de la sociedad. Pero hay que ir cerrando la brecha, y tengo la sensación de que vamos bien. Hay cada vez más personas interesadas en hacer este tipo de trabajo, existe mayor sensibilidad. Lentamente las estrategias de enseñanza van cambiando, y hoy día, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, donde hay una pregunta y los estudiantes trabajan para tratar de contestarla, va ganando terreno. Y se están formando habilidades, ya no aprendiendo cosas, sobre todo considerando que muchos de los más pequeños van a tener trabajos que hoy no existen. ¿Qué saco con enseñarle cosas? Cuando tengo que enseñarle habilidades. Y tengo la sensación de que vamos por buen camino. Eso de conversaciones que he tenido con directores de colegio, con profesoras, con profesores. Falta todavía, por supuesto, pero tengo la sensación, y yo soy muy optimista, de que vamos bien. Eso. Muchas gracias, Gabriel. Y antes de despedirte y agradecer, ¿no es cierto?, tu presencia, agradecer tu explicación, las respuestas, quiero invitar al señor Mario Sepúlveda, quien va a hacerte entrega de un obsequio en representación de la Logia Luz de Oriente. Bueno, vamos a preguntar ahí si te puedes llevar el piano, pero... Y por favor, brindémosle un tremendo aplauso a este gran científico, a este gran comunicador de la ciencia. Nos vamos contentos porque, claro, es un tema que cada vez necesita ser más apreciado por nosotros como sociedad. Antes de despedirnos, los quiero dejar invitados cordialmente para la próxima semana, que vamos a tener la charla el 18 de mayo con la doctora Rafaela Retamal, quien nos va a presentar cómo ser ambientalista y no sucumbir a la ecoansiedad. Bien, nuevamente brindémosle un caluroso y fraterno aplauso a Gabriel. Y para despedirnos y complementar esta instancia, quedan todos invitados a este cheese wine. Muchas gracias, muy buenas noches.